Miguel, compañero del equipo, supervisor de soporte, encargado de agencias, y nos va a dar una charla referente un poco entrando en las tripas de la parte técnica y la estructura de una agencia. Pero obviamente que luego vamos a dejar preguntas y cualquier duda que tengan o cosas que les interese saber, está el micrófono que lo voy a pasar. Y por último vamos a cerrar con Carlos, que quiere poner una canción de rock antes de entrar. Así no se quedan dormidos. Y acuérdense de los calcetines y si quieren alguna otra cosa de beber pueden hablar con cualquiera del staff. Así que gracias, los dejo con Miguel. Buenas tardes. Yo les voy a tratar de hablar un poco sobre cómo trabajamos nosotros para agencias y cómo todo nuestro producto está enfocado para hacerle la vida más fácil a todos los que trabajamos con desarrollo, que son freelancers, que son agencias y que tienen múltiples webs alrededor del mundo, porque vamos a ver dentro de las ventajas todo lo que se puede hacer y todo lo que podemos ayudarles a tratar de crecer juntos en su negocio y lo que podemos hacer nosotros también. Antes de empezar, pues algo que ya se había mencionado un poco. Tenemos 20 años en el mercado, somos pioneros en tecnología y en seguridad. De hecho, todo el aislamiento de cuentas que se usa ahora mismo, no sé si lo saben, pero lo desarrolló uno de nuestros técnicos y lo hizo open source. Y ahora es el estándar de los servicios de hosting. Tenemos un soporte y atención al cliente del que yo pertenezco desde hace 9 años, donde estamos galardonados alrededor del mundo por eficiencia, calidad, números y también por métricas ya subjetivas. Tenemos nuestras propias herramientas de seguridad, desarrollo, velocidad, con lo cual tenemos toda la especialización necesaria para trabajar con proyectos open source, principalmente con WordPress, donde nos hemos enfocado en los últimos años, pero también con cualquier otro tipo de CMS o cualquier tipo de web que sea de código abierto. Y esta ha sido nuestra apuesta desde siempre, tener 3 pilares: velocidad, seguridad, soporte, y es a donde hemos ido cuando vamos a clientes finales. ¿Qué pasa? Queremos acercarnos ahora a las empresas y todo empieza por generar confianza. Lidia mencionaba lo que implica tener un proveedor de confianza a nivel de hosting, y pues unos datos que muchos ya conocemos, trabajamos, es la tasa de rebote. Cuando una web no funciona, probablemente el cliente no vuelva. Cuando algo falla en un proceso, digamos, de compra, de registro, es probable que hayamos perdido el cliente para siempre, con lo cual la garantía del uptime es una de las más importantes. Y podemos ver una pequeña foto que hice de algunos proveedores. Ninguno está mal, todos están, digamos, relativamente bien. Pero la diferencia de nosotros es que en el mismo día, el mismo análisis da el 100%, pero además tenemos la confianza de ponerlo por contrato. En nuestro contrato, en los términos y condiciones, tenemos el garantizado el 99.9% de uptime, con lo cual siempre lo hemos cumplido. Nunca hemos tenido, o una sola vez hemos tenido que compensar eso, y ha sido por una caída del proveedor anterior que teníamos, que ya hablaremos. Pero en general lo tenemos es bastante cubierto en este sentido. Tratamos de que sea 100%, pero garantizamos el 99%. Luego, evidentemente, para poder trabajar con agencias tenemos que tener la mejor tecnología y contar con todas las ventajas que ofrecemos para todos nuestros clientes. Pues de nuevo, una infraestructura cloud real, porque muchas veces nos conseguimos con clouds que en realidad son VPS y los venden simplemente como cloud porque quieren poner algo más económico, pero que sea tecnología supuestamente virtualizada. Tenemos un panel propio que les voy a contar un poco cómo les puede ayudar, CDN propia, que de nuevo también puede agilizar las webs, y cómo tratamos en materia de seguridad. Luego tenemos un montón de herramientas que también pueden servir, pero vamos a enfocarnos un poco también en los casos que vamos a presentar, donde han sido casos de éxito que han trabajado también con nosotros. Tecnología cloud. Nosotros trabajábamos antes con nuestros propios centros de datos. Lo que hacíamos era configurar los servidores, teníamos servidores dedicados, y en un momento decidimos pasar a Google Cloud. ¿Por qué? Porque queríamos que todos los servidores compartidos y cloud tuvieran la misma tecnología. Desde el plan más básico de nosotros hasta el más alto, trabajan todos con tecnología cloud, lo cual garantiza la estabilidad y la funcionabilidad del sitio.
Luego, esto permite también una flexibilidad porque no necesitamos uptime, de downtime, no necesitamos reboot del servidor. Todo lo que podemos hacer en ampliación y escalabilidad está perfectamente garantizado y se hace automático y con un clic. Luego, al configurar esto, el cloud real contra un VPS, podemos ver la diferencia de velocidad, la diferencia de estabilidad, las necesidades que podemos cubrir para que si tenemos un proyecto pueda funcionar perfectamente sin tener ningún tipo de caída. Los recursos, evidentemente, al ser arquitectura cloud, están distribuidos en todos los centros de datos que tenemos y alrededor del mundo están alrededor de unos 20 centros de datos, más los que tenemos para la CDN. Y luego tenemos unas funciones de escalabilidad automática que vamos a ver lo útil que es para un cliente que las necesita y que se active en el momento antes de que se pueda caer la web siquiera. Esto es un poco nuestra infraestructura y cómo la tenemos distribuida. O sea, tenemos de servidores donde podemos prestar servicios a América en diferentes puntos, Latinoamérica, Europa, Oceanía también está cubierto. O sea, donde tengan clientes le podemos poner un servidor cerca y si no tenemos un servidor tenemos la CDN. Luego, uno de los puntos diferenciales es nuestros Site Tools. ¿Por qué? Porque muchos estarán familiarizados con esta imagen, un WHM con un cPanel. ¿Cuál es la desventaja? El WHM va configurado con un servidor, virtualiza los cPanels, entonces tienes que elegir un servidor, un centro de datos y después trabajar, además con esta interfaz que tampoco es la más nueva, pero no es la más adecuada o la más amigable. ¿Qué tenemos nosotros? Al tener un panel propio, nuestro proyecto tardó unos 10 años en desarrollo porque queríamos que cada web fuese independiente de todo lo demás. ¿Qué significa que sea independiente? Que en un plan compartido, en donde puedas tener dos webs, vas a poder tener una web en Estados Unidos, una en Europa, y si tienes una tercera la puedes poner en Oceanía. Eso en un solo plan y sin ningún otro tipo de coste, con lo cual tiene una deslocalización sin costos, que es interesante analizar a la hora de comparar con otros proveedores que a lo mejor ofrecen un servicio económico, pero necesitas 3 servidores para la misma oferta. El primer caso que vamos a ver es este, que es Freelancer Webmaster. Federico está aquí con nosotros y Andrea también. Y aquí vamos a ver un poco cómo es la interfaz. Al apenas entrar, pues ahí tiene la cantidad de webs que ellos tienen, cantidad de dominios, está todo tapado por ese caso. Y luego, ¿cómo manejan sus planes? Ahora, ellos tienen con nosotros varios planes también. No vamos a revelar cuáles tienen, pero tienen ahí 3 condensados con nosotros. De esta manera, pueden tener diferentes planes para diferentes proyectos, para consumo, para distribuir cualquier tipo de carga que quieran. Pueden tener planes más grandes, más pequeños, web más importantes, web que a lo mejor consumen menos recursos y los distribuyen como quieran. Luego, estas son la cantidad de web que tienen y como pueden ver, o sea, está todo en una lista, se puede poner en mosaico, se puede ver de la manera que quieran y el plan al que está asociado cada uno, si está activo o no, porque si tenemos clientes podemos desactivar una de las webs y todas las demás siguen funcionando sin necesidad de desactivar nada en el servidor, sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio en configuraciones PHP, simplemente un botón se activa o se desactiva la web. No pagó el cliente, se desactiva la web. Pagó, se activa. No hay caída, no hay cambio de DNS. Y luego, el Site Tools que tenemos se ve así. Es completamente diferente a lo que podemos manejar con WHM y todos los clientes, los usuarios, los colaboradores van a tener acceso a algo similar a esto. Es personalizable, es decir, arriba podemos tener todo lo que queremos ver, si son los emails, si es el acceso SSH, si lo que queramos tener lo podemos pinear arriba y utilizarlo. Luego están las estadísticas que nosotros ofrecemos de toda la web, las IPs, los servidores, el uso de disco y demás. Y aquí tenemos las estadísticas. Esto es nada más abrir el Site Tools, tienes toda la información que necesitas y todas las herramientas en un solo lado para que puedas utilizarlo y lo puedas customizar como quieras. ¿Cómo lo vemos nosotros desde el equipo de soporte o de marketing o el que estemos trabajando? Lo vemos así, este es uno solo de los planes. Vemos todas las webs, unas referencias que no van a servir de mucho, pero allá lo que les decía antes, servidores en diferentes partes de Estados Unidos, en Europa, y todo esto puede ser localizado y personalizado, es decir, si tengo un cliente en la costa oeste, le pongo un servidor en New York, si lo tengo en el centro, a lo mejor en Iowa y así. Y además, si el cliente tiene una web que quiere trabajar con Europa, tenemos como 5 servidores en Europa, tenemos en Madrid, en París, en Holanda, así que todo esto es uno de los 3 planes que tenían. Compartido, todavía no hemos llegado a cloud, y estas cosas se pueden hacer con cualquiera de los planes, menos el primero que soporta una sola web.
Aquí, uno de los problemas que a veces se enfrentan nuestras agencias es cómo pasarle una web a otro cliente, porque yo la desarrollo, pero el cliente quiere ya asumirla. En la WordCamp de Pontevedra, uno de nuestros afiliados no sabía cómo hacerlo y pensaba que tenía que pasar un día de trabajo moviendo archivos, base de datos, correos, y con un botón lo puede hacer, simplemente le da transferir y el otro cliente le dice aceptar, ya está. No cambia la IP, no cambia absolutamente nada, solo cambia el usuario, en qué cuenta va a estar. Es una ventaja porque al final no afecta SEO, no afecta velocidad, no afecta absolutamente nada, es la misma configuración, es el mismo sitio. En las comparaciones, pues vemos que si tenemos el cPanel o Ples, vamos a tener las limitaciones que tienen ellos, cómo virtualizarlo, cómo configurarlo, cuáles son los límites a donde pueden llegar a nivel tecnológico. Nosotros lo decidimos desarrollar propio, porque a la vez que estamos acercándonos a agencias, oímos el feedback, también podemos implementar cosas que no podríamos implementar si utilizáramos un panel de terceros. La facilidad de la gestión de las webs, pues precisamente lo que vimos, cada una va a comportarse individualmente y no importa cuál es la web, siempre la vamos a poder migrar, mover, ampliar, vamos a poder hacer con ella lo que sea, sin necesidad de afectar a todo lo demás que tengamos en el plan, a otros clientes, otras webs, y además nos permite escalar sin necesidad de hacer muchos cambios. Si es entre planes compartidos, se escala con un clic, con un botón. Si queremos pasar a un cloud, la gestión es igual automática, y además todo se hace con simplemente un pequeño cambio de DNS si es cloud. Ahora, un caso que tenemos de cloud es esta agencia, una agencia española que nos contactó también en una WordCamp que tienen varios planes cloud. Tienen solo en esta área de usuarios 3 servidores cloud, 4 servidores compartidos, 250 sitios web, 240 dominios y tienen por lo menos 2 áreas de usuarios similares a esta adicionales. De nuevo, aquí el GoGeek permite deslocalizar, pero luego el cloud tiene estas ventajas. Tenemos el cloud básico con 4 cores, 8 GB y 40 de almacenamiento. Es un cloud muy pequeño, pero cubre unas necesidades que a lo mejor un compartido no las puede cubrir, pero luego es que tenemos 33 núcleos, 140 GB, 1 tera de almacenamiento, y esto es para proyectos pues mucho más grandes. ¿Qué tenemos aquí como ventaja? Podemos trabajar con negocios estacionales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un cloud muy pequeño, pero si yo trabajo con una tienda que vende muchísimo durante Black Friday, a lo mejor necesito más recursos durante esa época, pero luego no quiero tenerlos. Puedo ponérselos, puedo quitárselos, puedo ponerle un escalado automático y simplemente cuando llega el 75% de los recursos, toma 1 más, 2 más, lo que necesite, y luego vuelve a bajar. Pasado el mes, vuelves a la misma configuración anterior y solo pagas si se activa. No sé, si a lo mejor no llegaste a consumirlo, pues no tienes por qué pagarlo. Y si se activó una vez, pagas una vez, si se activó 2, pagas las 2, y uno lo puede controlar cómo configurarlo, cómo queremos que crezca en función de nuestro proyecto y la estacionalidad. Temporadas altas globales, pues eso, si queremos trabajar Black Friday, Navidad, pero luego queremos que el servidor baje a mínimos porque no queremos estar pagando todo el año una cantidad de recursos excesivos, pues lo podemos hacer. Y luego también sirve para webs en constante crecimiento. No me quiero dormir y amanecer con el servidor caído, con la web caída. ¿Qué le digo? Escala automáticamente y en la mañana ya veo cómo hago con mis recursos, si los pongo fijos, si simplemente era algo periódico. Y ya decidiré qué voy a hacer con mis recursos, pero no voy a tener un periodo de downtime que ya vimos al principio que podría ser fatal para la web. Y luego, campañas de marketing. Si voy a salir en una televisión, yo le puedo decir al servidor, estad pendiente que voy a tener este tráfico, va a ser solo hoy. Si lo necesitas, actívalo. Cuando se acabe la campaña no tienes que renovar los recursos. O sea, la flexibilidad que te permite es poder configurar los recursos simplemente a la hora de que esperes, o si no los esperas, pues que lo hagas y los tome temporalmente sin necesidad de ampliar un servidor a largo plazo. Aquí se ve un poco cómo se configura. Yo le digo, se configura para que al 75% de uso o de la CPU o de la RAM se active el evento. ¿Qué pasa? Se activa o para los cores de CPU o para la RAM. Yo le puedo decir el límite mensual que yo quiero, es decir, puedo decirle, toma hasta 40 si los necesito. Claro, en un caso como este cliente lo que hace es ir monitorizando y nunca le va a llegar a 40. O sea, al primero él decide si agrega uno adicional, si mueve una web a otro servidor o qué hacer, pero nunca se le va a caer el servidor. Con 40 núcleos adicionales que puede tomar durante un mes, esa web no se cae ni que llegue todo el tráfico que le llegue. Lo mismo pasa con los gigabytes de RAM, y estos se añaden por 30 días
Si el consumo baja, pues automáticamente se desactiva, no se renueva, sino que simplemente vuelve a la configuración anterior. O si sigue, como en el ejemplo que vamos a ver, se sigue tomando. Aquí, por ejemplo, el evento de escalado automático se activó el 11 de septiembre. ¿Qué pasa? Se activa, pero se mantuvo. Entonces, como se mantuvo, hay 2 meses de uso de la escalada automático, pero ellos ya después de eso decidieron agregarlo porque vieron que el consumo era constante, lo pasan a un plan fijo y ya no tienen que configurar nuevamente el escalado automático. Lo pueden configurar por si siguen creciendo. Este es un cloud que ellos tienen para crecimiento, no para estacionalidad. Luego, la adaptabilidad al tamaño del cliente. Evidentemente, tenemos planes muy pequeños, pero el cloud te permite tener unas webs gigantescas sin ningún tipo de problema de estabilidad, procesamiento, downtime, velocidad. Todo puede estar cubierto por el simple hecho de tener la estructura del cloud y cómo hacer la escalabilidad. Lo de añadir los recursos. Somos una de las empresas que lo hizo al principio y evidentemente es una ventaja competitiva que podamos tener ese colchón en caso de contingencia para que no tengas que preocuparte de que se te vaya a caer la web, sino que simplemente puedas confiar en que tienes un escalado automático que va a estar activado si se necesita y si no se necesita ni lo vas a pagar ni vas a saber que está ahí. Y luego, una de las cosas más importantes que tenemos es la marca blanca. ¿Por qué? Porque la marca blanca permite que tú funciones como si tú fueses la empresa de hosting, como si tú fueses lo que quieras hacer. A nosotros no nos va a importar cómo manejes tus clientes, el plan siempre va a ser el mismo, los adicionales que le quieras poner van a ser siempre del mismo precio, pero tu cliente no va a saber que está con nosotros. Entonces, lo bueno de lo que vimos al principio es que podemos crear usuarios diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una agencia, pero tengo colaboradores. Yo no quiero que los colaboradores vean mis datos de pago, mi tarjeta de crédito, mi dirección. Simplemente quiero que me ayuden con la web. Y puedo tener evidentemente clientes que no me interesa que sepan que estoy con SiteGround. Simplemente quiero que puedan entrar a sus correos, archivos, base de datos y simplemente que ellos tengan un acceso individual. Aquí podemos ver el caso de BTO, que Carlos nos va a hablar también. Ellos tienen la configuración un poco así con todas las webs que ellos tienen. Es que pensé que la estaba tomando una foto. Y luego tienen diferentes usuarios donde ellos pueden decir quién quieren que sea colaborador, quién quiere que sea cliente, y ellos van a tener acceso a todo esto, lo pueden revocar, lo pueden ampliar, lo pueden quitar, pueden hacer con eso lo que ellos quieran. Así se ve el acceso cuando Carlos entra, entonces él tiene el control de todo el panel y todo lo que va a haber ahí. Pero ¿qué pasa? Él puede tener a gente que está trabajando con él, que se va a crear un área de usuario exactamente igual, la interfaz va a ser la misma, todo va a ser exactamente igual, pero aquí se ve que no tiene nada porque evidentemente es un colaborador, simplemente va a ir a la siguiente pestaña y si yo le digo que me haga mi página web, por ejemplo migueldiaz.com, ya ese colaborador va a poder trabajar en mi web. ¿Qué va a pasar cuando ese colaborador entra? Va a ver la misma pestaña, va a poder trabajar en la web, base de datos, archivos, va a poder activar la velocidad, todas las configuraciones, pero tratamos de conservar la privacidad del cliente final. Si el colaborador trata de entrar en un correo de un cliente, como aquí lo intenté en este usuario, imposible. No puede, precisamente porque preservamos la seguridad del cliente final. ¿Qué pasa si Carlos me está desarrollando mi web y yo quiero entrar a verla? Él va a crearme un usuario como cliente y él me va a mandar un enlace que no tiene nada que ver con SiteGround, que no dice ninguno de SiteGround por ningún lado, y yo voy a entrar así. Cuando entro a esta parte, yo lo veo muy parecido a lo que ve Carlos, con la gran diferencia de que, por ejemplo, no está el branding, no están los datos adicionales, no hay productos adicionales. Entonces, la comparación es esta. Por ejemplo, en la CDN, yo voy a ver que tengo una CDN, cómo funciona, la puedo activar y desactivar, pero Carlos puede venderme un plan superior, puede contratarlo y puede añadir valor sin que yo me tenga que enterar de cuánto le cobraron a él. Él puede cargarle al cliente lo que quiera. Lo mismo en la parte de emails. Yo me está creando mi web, puedo manejar mis emails, puedo manejar lo que yo quiera, pero Carlos va a ver además añadidos, cosas que me puede ofrecer que a lo mejor él no lo tenía en consideración, o sí, pero bueno, ahora lo va a poder hacer y yo no me tengo por qué enterar como cliente. Arriba ves que el SiteGround no está, los nombres de nuestras herramientas no están brandeados, o sea, simplemente está hecho para que el cliente vea lo que necesita ver para manejar su web. Y luego, cosas que nos han pasado o que
todos podemos ver en algún momento, son incidentes de fuerza mayor, y aquí entra un poco la parte de seguridad. En 2022 a VH se le quemaron unos servidores, un centro de datos. Eso llevó a miles de clientes afectados y a una demanda colectiva, pero la demanda colectiva no hay que verla solo como en una película que mucha gente se une contra un proveedor, que sí fue, pero lo importante aquí es que todos ellos perdieron todas sus webs, perdieron la base de datos, perdieron sus productos, perdieron todo el funcionamiento de su negocio, porque el proveedor, en este caso, no estaba preparado para una contingencia de este tamaño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con copias de seguridad? Tenemos copias de seguridad diarias en todos los planes, copias de seguridad bajo demanda en la mayoría de ellos, pero es que además tenemos servicios adicionales, donde si quieres tener más copias durante el día, si quieres tener más copias bajo demanda, o si quieres tener copias por hora, lo puedes añadir. Pero todas ellas, al final, parten desde unas copias de seguridad básicas que tenemos, 30 días en planes compartidos y 7 días en planes cloud, que vas a poder revertir todos los cambios para poder llegar al estado actual anterior de la web. ¿Qué pasa? Esto no valdría para nada si tuviéramos una configuración dependiente de un solo centro de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los planes están respaldados en otro centro de datos. Entonces, por ejemplo, el que está en Iowa está respaldado en Virginia, pero el que está en Madrid está en Holanda. Entonces, si se quemara algún centro de datos de Google, con lo poco probable que ya eso sería, porque trabajamos con la tecnología de Google Cloud para todos nuestros centros de datos, aunque uno de ellos fallara, lo único que tenemos que hacer es pasar a la copia espejo. De nuevo, es improbable, pero detectada la incidencia, lo único que hay que hacer es tocar un botón. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de DNS Anycast, con lo cual el DNS siempre va a ser el mismo, y aunque haya una contingencia así, a lo mejor la caída va a ser de segundos, porque en el momento en que se detecta, si se activa la copia espejo, mientras se hace la propagación de las DNS a lo nuevo, siempre vas a tener o la CDN, o lo que quede de las copias de seguridad anterior, o lo que quede del servidor anterior, pero siempre va a haber este caso para soportarlo y para poder asumir la contingencia. Y hasta ahora no nos ha pasado en ningún momento desde que usamos Google Cloud. Lo tenemos, no lo hemos tenido que usar afortunadamente, pero le damos la seguridad a los clientes de que pueden estar respaldados y que no van a tener ningún tipo de interrupción en su servicio. Y luego, la CDN seguiría trabajando. Nosotros tenemos más centros de datos donde tenemos CDN que donde tenemos servicios, con lo cual replicamos en muchos más centros de datos, muchas más copias, así que si hay tiempo de caída va a ser casi indetectable. Y pues eso es un poco lo de la propuesta que tenemos, y evidentemente no podía meter toda la información técnica que podemos hablar, pero pueden hacerme preguntas ahora, luego podemos hablar de lo que necesiten y de cosas específicas para cada agencia. ¿Alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas y un comentario. Lo de los incendios sí pasa porque a mí me pasó. Claro. Sí, tenía en ese momento solo 8 webs y voy a decir, fue con Don Web, una empresa argentina, por si alguien sabe. Yo tenía dos preguntas. La primera es que, no sé si yo entendí bien lo que dijiste, que cuando alguien no me paga, digamos, si dijiste en el plan, bueno, en el freelance, sí. en el freelance dijiste, Sí, sí. si alguien no me paga, se desconecta. O sea, ¿ese servicio ustedes lo ofrecen o yo tengo que ir a desconectarlo? No, lo desconectas tú manualmente, Ok, porque al final nosotros no vamos a tener Sí, ningún ustedes no tipo de manejan relación esa con gestión. clientes. La segunda pregunta era, ¿cuál es el umbral entre freelancer y agencia? Porque ahorita vi que dijiste que esa agencia tenía 240. Estos eran nombres. O sea, Freelancer Webmaster es el nombre de la agencia de Federico. Ah, ya, ok. Sí. Pero No, la sí. forma de trabajar es exactamente Es la misma, es una sí. sola. Mientras tengas más de una web y estés O sea, funcionando no ocupo con- tener 240 o puedes tener dos o puedes tener uno. O sea, eso no va a cambiar la forma de trabajar. No es que pensé que era un plan freelancer. Y sí, No. me Fueron los casos de éxito. Bueno, gracias entonces. Nada. Gracias. Hola, gracias por la charla. Con los plugins, cuando estás contratando o estamos en un white label, Ujú. ¿cómo haces con los plugins? Digamos, ¿tienen white label también Sí. o no? Ahí sí vienen con... A ver. ¿Cómo los descargan? ¿Están en el repositorio?
Los plugins están en el repositorio con el nombre del plugin. De SiteGround. Evidentemente, si el usuario es suficientemente hábil, va a poder ir al repositorio, ver quién es el creador y demás, pero lo que tratamos es que la interacción en nuestro panel tenga la menor cantidad de branding para que pueda trabajar independientemente. Así como a lo mejor tienes el plugin, no sé, de WooCommerce, que te lo hace WordPress.com, a lo mejor el usuario final no tiene por qué saber quién es la empresa que está detrás. Simplemente, a lo mejor, qué hace el plugin. Te da velocidad, te da seguridad, te hace la migración de la web. Simplemente lo que tratamos de hacer es que no se vea el logo y que simplemente tú le puedas decir al cliente, pues, es mi panel, tú trabajas con ellos y lo que necesites me preguntas. Ok, entonces sí, los plugins sí siguen obviamente brandeados. Claro. Sería el hosting, la parte de hosting de pago, Sí, donde él se mete a... Es que al final no puedes hacer una marca blanca del repositorio de plugin, o sea, tendrías que ir a todo el repositorio y cambiarle el nombre a todo lo que hagas, por lo menos in-house, y luego con plugins que se puedan entrelazar. O sea, hacer la marca blanca de los plugins sería un poco un trabajo muchísimo más complicado. Sí, claro. Y digamos, obviamente la parte de pago no está relacionado... Cero, nosotros Cero, no nos ¿verdad? metemos. O sea, de hecho, podemos estar trabajando en algo para facilitar la vida a la hora de hacer los pagos, podemos, pero todavía no está implementado. De momento no nos metemos en ninguna parte de la negociación que tú tengas con tu cliente, eso es 100% tuyo con el cliente. Perfecto, gracias. Nada. Gracias por la exposición, muy buena. He tenido muy buenas experiencias con el traslado de sitios, ya tuve que hacer unos 3, es súper sencillo, pero súper sencillo, y también experiencias con la parte de marca blanca. Hay una pregunta y si la respuesta es no, que es lo que creo, ¿verdad? Una sugerencia es que esa marca blanca uno pueda aportar la información de la empresa. Que uno pueda, porque queda en blanco, literalmente es una marca blanca. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿puedo subir mi marca? ¿Subir información en el background, en el banner, perdón? La respuesta directa es, de momento no. Evidentemente nosotros nos estamos acercando ahora a las agencias, tanto en España como en Latinoamérica, y queremos el feedback para saber qué nos exigen las agencias, qué queremos, qué quieren, qué esperan las agencias de nosotros. Aquí está nuestro producto y es lo que podemos ofrecer de momento, pero este tipo de comentarios ya lo hemos escuchado y evidentemente ya nuestros técnicos saben que es algo que nos piden, poder entrar al panel y que diga a lo mejor que esté el logo de tu marca, que esté el nombre de tu marca, es algo que lo sabemos, lo estamos considerando y puede que lo estemos desarrollando. Muchas gracias, porque realmente sí lo he experimentado con 2 o 3 clientes y facilita. Claro. Gracias. Nada. Hola, bueno, yo doy fe de todo lo que acaba de salir en esta exposición. Gracias. Tengo un plan GoGeek, ¿verdad? Uso mucho lo de marca blanca también. Y más que una pregunta, es como una sugerencia, ¿verdad? Yo creo que, digamos, tenemos los backups, perfecto. No sé si la gente conoce, o ustedes tal vez saben de ese servicio que se llama WP Manage, que yo creo que lo único que le faltaría a eso es poder actualizar los plugins desde el panel de control de SiteGround, de los sitios que uno maneja. No sé si eso está, digamos, pensado o hay planes sobre eso, ¿verdad? Sobre esa parte, o bueno, nada más una sugerencia, yo creo que sería como la flor de la cereza del pastel, poder, Sí. digamos, actualizar el tema, los plugins de todas las webs que uno maneja desde el panel de control. A ver, de momento en el panel de control no, es verdad que cuando entras al WordPress nosotros tenemos toda nuestra personalización que trata de ser lo más amigable posible, pero evidentemente si nos vemos ahora me lo puedes comentar o me lo pasas por algún mensaje o algo, lo comento en el desarrollo técnico y la ventaja que nos da tener el panel propio es que este tipo de feedback pueden implementarlo fácilmente si lo consideran algo urgente o puede que lo pongan en el roadmap y en algún momento se puede hacer. O sea, no se está cerrado a ningún tipo de sugerencia. Ya. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Hola, bueno, felicitarte. Gracias. Súper buena presentación. Desde agencias para nosotros es importante, bueno, nosotros somos de Nicaragua. Claro.
es importante la parte del marketing digital, ¿no? Sí. Poder aterrizar todos estos conceptos y estas palabras que suelen ser muy complejas para nuestros clientes y tropicalizarlas. Claro. Entonces mi pregunta va del lado de marketing. Sí. Hablaste de ciertas características y funcionalidades, cómo se integran con la parte de marketing. Tal vez nos contás un poquito más de esas ventajas y cómo nosotros podemos llegar a hablarle a nuestro cliente para que sienta el valor que tiene toda esta plataforma. Sí, claro, al final, una de las autocríticas que yo he hecho siempre ha sido que nosotros tenemos un producto que técnicamente es muy bueno, pero hasta ahora no habíamos sabido aterrizar eso directamente a nuestros usuarios, más importantes que son las agencias. Entonces, nosotros estamos aquí precisamente para eso, para poder aterrizarlo un poquito más a tierra. Y ahora, nuestro equipo de marketing está creciendo. Tenemos a Stephanie, por ejemplo, aquí hoy, que también está siendo parte de todo ese desarrollo. Con lo cual, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieras hacer, cualquier acción cruzada que quieras tener con nosotros, cualquier cosa que te haga falta para promocionarlo, nos lo puedes decir y vamos a tratar de implementarlo también a nivel de marketing. ¿Y a nivel de funcionalidades? Igual, todo el feedback, o sea, estamos equipos de marketing, desarrollo, de lo que tú quieras, lo puedes hablar con nosotros, te canalizamos, te respondemos lo que necesites. Obviamente no te voy a prometer que vamos a implementar todo y tampoco te voy a dar a lo mejor un periodo estimado, pero te lo aseguro que lo vamos a analizar. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por escucharnos.